¿Qué tal, mis queridos amigos? La psicología y la Iglesia de Jesucristo. ¿No habéis notado que de un tiempo a esta parte los ladinos pastores, buscones de dinero fácil y algunos curas lampiños con cara de sexo indefinido se han disfrazado de psicólogos consejeros? Ya no son sacerdotes o pastores solamente, ahora se revisten de consejeros psicológicos espirituales y aparecen frente al mundo con el sutil manto de orientadores del Oriente para solucionar todos nuestros conflictos existenciales. Es necesario darse cuenta que antes nos atacaban y amenazaban a los pobres incautos y reflexivos con la autoridad eclesial, el misterio divino o los tormentos del infierno. Pero como hoy en día ya se les han descubierto estas maliciosas mañas y se les dejó casi sin autoridad maligna y prepotente, ahora resulta que se revisten y usan el disfraz de psicólogos cristianizados para hacernos creer que el cristianismo es la quinta esencia de la salud mental y de la personalidad ajustada que todos anhelamos. Este planteamiento, que es típico de la alcantarilla eclesial, no debe sorprendernos, dado que ciertas técnicas estudiadas en la disciplina psicológica sirven también para afilar las artes de la manipulación, la sugestión, la hipnosis y el atontamiento mental, todas ellas prácticas muy queridas y admiradas tanto por el Estado impositivo como por estos líderes religiosos que con astucia sublime nos venden un Cristo vivo que en realidad está tan muerto y acartonado como la momia de Tutankamón. Pero además de lo dicho, sorprende y mucho encontrar psicólogos profesionales totalmente identificados con las ilusiones de la fe y las ocurrencias absurdas de la dogmática cristiana. Es decir, profesionales de la salud mental metiditos de lleno en la Iglesia y colaborando plenamente en la extensión de la ideología de ese Cristo acartonado, asunto que, dicho sea de paso, es un atentado a mano armada contra la decencia y la honradez del pensamiento saludable y racionalmente equilibrado, así como del propio estudio de la mente humana. Más que nada, queridos amigos, por la poca relación que hay entre el enfoque de la psicología de pensamiento independiente científico y el método usado por el Jesucristo literario, quien, esto está claro más allá de toda duda, no fue muy psicólogo, que digamos. De hecho, en lo que está escrito en los evangelios, se nos cuenta que Jesús fue todo lo contrario de lo que se entiende hoy en día por un profesional de la salud mental. No buscaba la salud mental de sus discípulos. Se puede leer, por ejemplo, que Jesucristo insultó a sus enemigos religiosos, a los enemigos religiosos judíos, con insultos gravemente racistas. Les llamó raza de víboras. ¿Raza de víboras? ¿Los religiosos judíos? Pero por favor, ¿no es este un insulto antisemita dicho por el mismísimo Jesucristo en los evangelios? Eso sí que es lo último de los muñequitos. No es de extrañar que la Iglesia Católica y Lutero fueran profundamente antisemitas a lo largo de toda su historia. Y me pregunto yo,
¿No se herirán profundamente los sentimientos de los judíos al escuchar estas palabras del Maestro Jesús? Palabras que fueron tan insensibles como retadoras y ofensivas. ¿Jesús era tan santo como insensible? Ya que si estos religiosos bebieron de las aguas de Moisés, Maimónides y de Baal Shem Tov, si estas personas que bebieron de esos grandes hombres de la religión judía son raza de víboras, ¿qué serán los religiosos judíos restantes? Aunque, oye, sí, de acuerdo, tal vez yo haya hecho aquí una interpretación un poco forzada del texto, porque en realidad llamar raza de víboras a los religiosos es algo tan obvio. ¿Qué religioso no muda la piel, si sea con lengua partida y tiene los colmillos huecos y llenos de veneno? Raza de víboras, por tanto, no es un insulto, sino una acertada descripción que debería ser la inscripción escrita en la puerta de entrada de las iglesias. ¿Se imagina usted? Iglesia, raza de víboras. Y otra, Pentecostés, más adelante, llamada nido de serpientes con pandereta. Tal vez no estés de acuerdo con esto que estoy diciendo y te parece que el Maestro Jesús exageró denominando a los religiosos judíos raza de víboras. Pero no te preocupes, puedes acercarte a las víboras religiosas que creen en un Cristo vivo y pellizcarles el lomo o darles un golpecito con la mano en la cabeza y verás qué rápido te vas a dar cuenta de cómo son las cosas en realidad. No cabe duda que el trato que Jesús le dio a los que no le respaldaban dista mucho de lo recomendado para lograr una buena salud mental. De eso no cabe ninguna discusión. Pero si a los propios discípulos les mandó en cierto momento para el mismísimo carajo, hiriendo profundamente y en varias ocasiones su autoestima y su autoconcepto. De hecho, es notorio que el requisito fundamental para ser discípulo de Jesús es el aborrecer a los familiares. ¿Es esto, queridos amigos, salud mental? Si uno no se llena de aborrecimiento a sus seres queridos, padre, madre, mujer, hermanos, hijos, no puede ser discípulo de Jesucristo. Lucas 14:26. Este verso es necesario que le sea recordado a los que aseguran ser creyentes de Cristo para que conozcan realmente a su Maestro y se den cuenta de que el Jesús del papel era realmente el líder de una secta destructiva, antifamiliar y antisocial, y que aquellos que se las dan de cristianos no alcanzan a ser, en realidad, y gracias a Dios, verdaderos discípulos de Cristo, sino solo unos pobres farsantes. También, y más adelante, Jesús trata de hipócrita, traidor, indecente y falso a Pedro, el que dicen que fue el primer papa, tal vez augurando lo que luego sería la institución papal, negadora del espíritu del Cristo aborregado, es decir, hecho un borrego a lo largo de toda su historia. El Jesús que leemos también usó la violencia máxima para defender sus puntos teológicos, como cuando armó la grande a latigazos contra los mercaderes del templo. No se justificó en este relato la violencia terrorista que impone y mantiene sus puntos teológicos a la fuerza,
algo tan del gusto de algunos seguidores del Islam, quienes aseguran, por cierto, que el Islam es la religión de la paz. Ya ves. Y los pajaritos cantan, y las nubes se levantan. A chupé, sentadito me quedé. Con el látigo en la mano y la violencia desatada, Jesús parece más un miembro de Hamás que un paciente psicólogo pacifista repleto de amor a la verdad. Por último, el Jesús evangélico se declara sin empacho alguno el más déspota de todos los líderes al afirmar: el que no está conmigo está contra mí, que fue también la prédica de Mao Zedong, Stalin, Hitler, Idi Amin, Mussolini, Trump, el Coletas y todo buen caudillo déspota que se precie. Perdón. Está claro, por tanto, como el aire limpio de la sierra, que no puede haber más diferencias entre el enfoque del Cristo de los Evangelios y la disciplina psicológica racional tal y como es entendida hoy en día. La pregunta entonces nos llega de forma natural, como el grito cuando pisamos un clavo al rojo vivo y de punta. ¿De dónde surge? ¿Cómo es posible esta unión de caminos contrarios entre psicología secular y fe cristiana? ¿Por qué encontramos a muchos pastores de borregos y curas disfrazados de consejeros infalibles? ¿Por qué hay tantos y tantos profesionales de la psicología secular aliados de las iglesias y repartiendo los Cristo te ama, Dios te bendiga por el mundo? Quizás sea que estos psicólogos de barniz cristianizado son atraídos a los clubes eclesiales porque allí encuentran una especie de caldo de cultivo en el que pueden apreciar en vivo y a todo color toda la gama y tipos de locuras, complejos, desajustes mentales, alucinaciones y psicosis que estudiaron en sus años de estudio de la psicología y en el DSM-5, es decir, en toda la iglesia hay una gran oportunidad de hacer negocio para el psicólogo que cobra, con descuento para los hermanitos, $75 por hora de consulta. O tal vez es muy posible que la iglesia, el reino del potente Dios judío en la tierra, haya perdido, como la Coca-Cola cuando se deja abierta la botella, la fuerza del Jesucristo literario original, su visión y autoritarismo desatado. Y antes de morir bajo la presión de sus necias contradicciones, esta pantomima literaria del Cristo radical, abusivo, absolutista y de exigencias imposibles, se haya visto obligada a disfrazarse políticamente correcta, mimetizándose con lo que le interesa de la psicología secular. No sé, queridos amigos, sea como fuere, lo cierto es que desde hace algunas décadas muchos psicólogos seculares se han asociado a la Iglesia y han hecho un frente común, pensando que la acartonada Asamblea del Cristo de papel en realidad ayuda al ajuste psicológico de las personas y a la superación de sus problemas existenciales. Por eso es que no existe conflicto personal, de pareja, problema laboral o lío familiar en el que estos sujetos no se entrometan con la Biblia debajo del sobaco peludo y sin desodorante y apliquen con atrevimiento locuaz alguno de los sortilegios allí en aquellas páginas descritos como los del mago Merlín o las brujas gallegas. Creen tener un poder sobrenatural para curar toda dolencia
del cuerpo y del espíritu. Tanto es así que hasta se atreverán a reconvertir a los despistados del sexo. Óigame, si su hijo es demasiado fino y tiene andares sospechosos, o su hija escupe tabaco con las manos metidas en los bolsillos, y usted quiere enderezarlos para que sean cristianos sexualmente definidos, como manda la Biblia, no hay problema, no se preocupe. Estos consejeros aviondísimos, usando técnicas mundano-bíblicas, aprobadas por el Espíritu Santo y por un Dios que si es necesario, si es necesario amenazar con calamidades eternas y variadas, no dudará un segundo en presionar, los encauzarán al orden sexual bíblico, los niños como niños, las niñas como niñas, sacando de ellos todo espíritu de mariconería y esas legiones de demonios tortilleros de Lesbos que se amasan y frotan impúdicamente. Porque el Dios judío y sus representantes autorizados son los únicos que poseen el molde de la felicidad sexual, de la salud y del equilibrio mental, que es, por cierto, la Sagrada Biblia. Además, además aquí el que manda es el Dios de los judíos y sus representantes, y no los demonios sexuales. Es curioso que los que exigen tanto respeto para sus idioteces no sean capaces de respetar la libertad sexual de los demás. Llegado este punto del asunto, no debe olvidarse que todo este contubernio entre psicología y religión cristiana es posible porque en el centro de ello se ha colocado como un mojón en la carretera los libros bíblicos. Para la religión cristiana, los libros de la Biblia son, por definición absoluta, excelsos e indiscutibles tratados de psicología humana realizados además por el creador del hombre. Así que, claro, obviamente, todo principio psicológico es por definición y naturalmente compatible con esos escritos que, obvio es decirlo, bajaron del cielo para hacernos un tremendo favor. Pero un análisis superficial y rápido, casi displicente de este asunto, nos revelará que esta mezcla entre técnicas de enfoque racional y payasadas de la fe escritas en panfletos parcializados solo produce un maridaje tan repugnante como falso. Fíjese usted que la inmensa mayoría de los postulados del estudio psicológico, aun con sus defectos y limitaciones, aporta infinidad de herramientas mentales y prácticas a la gente. La psicología nos capacita para relacionar las demandas existenciales con nuestros recursos psíquicos personales de forma racional y saludable. Nos brinda integración porque nos enseña a lidiar positivamente con la culpabilidad, el miedo, los complejos de inferioridad, y mediante la aplicación de sus descubrimientos, las personas se conocen mejor, se aceptan, se superan, ajustándose así con la realidad racional de la vida, con ellos mismos y con sus semejantes. Pero ¿qué narices aporta la religión cristiana basada en la Biblia, sino una fundamental confusión entre el ejercicio de algo bueno, el perdón, la misericordia y el amor,
junto con algo tan rematadamente malo como la amenaza, el temor, el proselitismo, la manipulación de la culpa, la creencia fiel en supersticiones y la esclavitud de la conciencia a idioteces. Porque eso es la Biblia, la nefanda unión del bien y del mal, de lo bueno y de lo malo, la expresión de una profunda enfermedad mental revestida de sublime santidad. La Biblia es un tratado esquizofrénico. La fe cristiana va de frente contra la salud mental porque no desactiva la culpa realmente, sino que la fomenta, la maneja y la amplía para su propio beneficio. No mejora la autoestima de los creyentes, sino que la hunde más y más, haciéndoles semejantes a esclavos o a ovejas mansas y obedientes. No enseña a superar los miedos, sino que los acrecienta, los acentúa. Miedo al demonio, miedo a un Dios voluble, airado, que puede hacer cualquier barbaridad caprichosa, miedo a perder la salvación, miedo al miedo, miedo a todo, temor, angustia. El campo de la fe cristiana está lleno de cardos espinosos de culpa y miedo, camuflados entre florecillas de alabanza y adoración. El que diga, queridos amigos, que la Iglesia cristiana, en todas sus formas, promueve la salud mental, es solo un idiota que merece nuestro más profundo desprecio y lástima. Amigos míos, no cabe duda que este pretendido matrimonio entre el camaleón y la serpiente, psicología y religión, esta unión de intenciones tan dispares entre estudiosos de la mente y de la conducta humana y los religiosos autoritario engreídos, no puede engendrar nada bueno. ¿Qué ayuda real y eficaz dará al ser humano este doble mensaje contradictorio? Solo aportará un latrocinio traicionero, una perversión mentirosa de tal magnitud y calidad que debería haber dentro de él infierno, un infierno más profundo y candente, el infierno del infierno, reservado exclusivamente para los que imaginan que la integración y aceptación personal, familiar y social puede ir de la mano, tener el mismo corazón y cerebro que el escapismo infantiloide que se esconde de la obligación de vivir hasta que su redención llegue desde más allá de los cielos eternos. Perdón. Por estas razones, hazme un pequeño favor. Tómate un momento y posa tus ojos sobre aquel insigne personaje que deambula con cara de despistado por los pasillos de la iglesia, repartiendo bendiciones a los mortales que por allí caminan. Este ejemplar de mirada penetrante, fija al infinito, es un espécimen que ha estudiado en una universidad secular y por más de 10 años los procesos de la mente y de la conducta humana. Tiene una maestría y es doctor en psicología clínica. Sus ojos te van a mirar como con rayos X, pero no te preocupes, es que él está entrenado para auscultar profundamente tu salud mental y madurez emocional, por lo que no debes extrañarte. Este parece, pero no es cualquier idiota. Es un profesional que ha sido plenamente expuesto a las teorías freudianas del psicoanálisis y aprendió también de Skinner, Maslow, Adler, Watson, William James, Bandura, Piaget, Wundt
y Carl Rogers, además de Albert Ellis, Levi Moreno, Erickson, Lacan, López Ibor y muchos más. Es un cuasi erudito que conoce además y de primera mano nuestra miseria, la potencia de nuestras defensas y engaños mentales. Él sabe mejor que nadie lo sensibles y propicios que somos a vivir en el engaño de la ilusión y la fantasía. Conoce todos nuestros miedos infinitos, las cobardías que nublan el sol de nuestra libertad y la tendencia a sentirnos seguros bajo una bota autoritaria. Sin embargo, y pese a los profundos estudios sobre los resortes, vicios, inclinaciones, complejos, desviaciones, engaños y recovecos de la mente humana a los que este ser ha sido sometido en sus largas sesiones de preparación académica, ¿no es sumamente extraño que ese pájaro esté metido dentro de esa jaula? ¿Qué ha debido ocurrir para que este portento del conocimiento de los intríngulis de la mente humana haya caído de bruces en el sortilegio de una ideología torpe, sin base racional alguna, derrotista y determinista, que usa el bien y la esperanza para mantenerse a flote, como ciertamente es la Iglesia del Cristo acartonado de papel? Resulta que este curioso personaje barnizado de humanismo científico, creedlo porque es cierto, se ha arrepentido de lo que le han dicho que son sus pecados. Ha aceptado a Cristo, al Cristo judío de papel, como su Salvador personal y eterno, y ora diariamente al Dios del Estado sionista de Israel para que cambie a las personas e intervenga en el mundo. Y además, para colmo, está convencido de que si predica los mentirosos dogmas eclesiales, ayuda a la gente. Miradle en aquel rincón manso y confiado, cómo levanta sus manitas al cielo y musita las esperanzas eternas que le han enseñado en la escuela dominical. Y digo yo, queridos amigos, ¿no se pone la profesión psicológica al mismo nivel de los que buscan oro, sumergiéndose hasta el cuello en las pútridas alcantarillas de Calcuta o Caracas, llenas de excremento humano, cuando se ayunta el estudio psicológico racional con la religión mentirosa e infame, en este caso, la religión cristiana? Mire usted, querido amigo, si un abogado se cristianiza y se esconde en la iglesia, o el ingeniero civil levanta sus manitas al cielo invocando a un Dios que asesinó niños mientras dormían, es esto hasta cierto punto entendible, ya que el abogado piensa en argucias, todas legales, eso sí, y el ingeniero piensa en términos matemáticos de fuerzas y resistencias, pero ninguna de estas profesiones tiene que ver con los vicios y excusas incapacitantes que maneja la mente humana, por lo que estas personas pueden ser fácilmente engañadas. Pero oiga, un profesional de la psicología, uno que ha hecho de las revoluciones y pausas de las psiquis humanas y su expresión conductual su campo de estudio y meditación, aquel que osa querer entender al ser humano, ¿podrá también creerse que es Napoleón? ¿Será posible que el psicólogo se líe la manta a la cabeza y, olvidándose de todo lo que ha estudiado y experimentado, caiga de bruces en las trampas de las que debió avisarnos?
enfermándose así de la mente? ¿Podremos verle con los brazos en alto alabar a un Dios que mató infantes y desmembró personas? Y con una convicción impune soltarnos un Jesucristo es Dios hecho carne o Cristo te ama, sin que nos acordemos negativamente de su reverenda y santa madre? Un científico de la mente humana no puede ser tan ignorante y borrego, tan iluso y tan necio como para creer cierto que un pedazo de pan se convierte en el cuerpo de un Cristo etéreo mediante la varita mágica del sacerdote católico. Pero por favor, por amor a la decencia intelectual, es imposible que un profesional de la salud mental participe y no denuncie las prácticas manipuladoras que las sectas católicas y protestantes realizan mediante la culpa, el miedo y la amenaza. Es del todo imposible que colabore con la Iglesia en esconder debajo de la alfombra todas las miserias que tanto hacen sufrir a las personas incautas. ¿Qué psicólogo bien nacido y bien estudiado podrá colaborar con una Iglesia cristiana y no denunciar los graves peligros y la profunda amenaza que para la salud mental representa engañar a la gente asegurándoles que ilusiones son verdades ciertas y tenerlos manipulados y controlados con un manojo de intimidaciones varias? Porque en esto hay que estar claros. Si un individuo ha recibido de la sociedad la encomienda de descubrir, diagnosticar y curar las desviaciones mentales de la raza humana y las argucias asociadas a la inmadurez mental, digo yo que no le será lícito contagiarse con la locura mental que debe detectar y curar. No puede ser que el que estudió cómo sanar la mente, enseñándole a aceptar la realidad de la vida con fortaleza, a luchar contra la depresión, el infantilismo, la dependencia y la ansiedad, vaya ahora por el mundo como un soberano idiota despistado, participando de una ideología que usa la culpa, la autosugestión, el miedo para agarrar a la gente y mantenerla aletargada con dosis de ilusión etérea. Más bien este que dice que es un profesional de la psicología humana debe denunciar las estratagemas y el daño profundo que le hace a los creyentes una ideología que esconde detrás del bien la misericordia, el perdón y la benevolencia sus malditos huevos de control, dominio, autoritarismo, prohibición, menosprecio, amenazas, supersticiones, derrotismo y locura. Si el psicólogo profesional no denuncia estas estratagemas ominosas, traiciona su excelsa vocación que tanto bien puede hacer a sus semejantes cuando es usada correctamente, y no merece ser considerado un profesional, sino un cobarde vendido a la traición. Amigos, permitidme volver sobre el asunto como un boomerang cargado de razón. Un psicólogo profesional titulado es la defensa de la sociedad contra las torpezas del hacer y los vicios de la mente, de las que la religión cristiana con Lutero y el Papa a la cabeza es digna e insigne representación, adalid y defensora.
El consejo del profesional de la salud mental es la esperanza que tenemos para acoplarnos eficaz y racionalmente con los virajes, sorpresas y desengaños que nos hace la vida. Su hermosa vocación es propiciar la salud mental personal y de la sociedad, y debe, por tanto, ser un enemigo declarado de la mentira, la locura, la fuga de ideas, la psicosis, la neurosis, el pensamiento mágico, la manipulación, el autoritarismo, la paranoia, las supersticiones y las fobias que exhiben y fomentan impúdica, alegre y tozudamente las doctrinas y mentes religiosas con la ayuda de un Estado hipócrita y prepotente. La única forma y manera en la que un psicólogo profesional puede participar del conjunto de expresiones religiosas eclesiales es semejante a la del psiquiatra en el manicomio o la del salvavidas en la playa con el que se ahoga. No puede envolverse en la locura desintegrada que observa o en la desesperación del que se hunde en el mar, sino que deberá mantener su objetividad distante, reconociendo siempre la diferencia entre el loco y el ajustado, el que salva y aquel que se ahoga. Porque si se pierde esa referencia y distancia profesional, al final el psiquiatra enloquecerá y el salvavidas perderá su vida junto a la del que pretendía salvar. Ante la confusión del psicólogo que se alía con la Iglesia, nosotros debemos tener claro, como el parabrisas del auto en una noche de niebla cerrada, la potencia maligna que exhibe la Iglesia cristiana contra la salud mental. Las armas cristianas contra la paz mental son varias, potentes y profundamente dañinas. Se basan en una autoridad impuesta e indiscutible, capaz de llamar a la policía si se enfrenta. Nadie como la Iglesia manipula los tiempos existenciales. En el futuro solamente habrá una horrenda expectación de castigo eterno si no se les obedece. Y en el presente hurgarán en la culpabilidad morbosa que tanta desazón, ansiedad y depresión produce en los débiles mentales. Con estas tenazas presionarán los genitales de la conciencia y así, con los huevos o la vulva atenazados, seremos útiles zombis de una fe absurda. Para que el espíritu inquisitorial que domina la mente de la Iglesia cristiana se fortalezca, añadirán el miedo, que en algunos casos es pánico, a un Dios airado y voluble que envía enfermedades, desgracias y muerte como castigo, no sólo a acciones, sino a pensamientos intrascendentes también. En su afán dominador, estos perros del Dios hebreo quieren meterse dentro de tu mente para morderla y dominarla a su antojo. Además, y para colmo, el manejo irresponsable que hacen de la figura de Satanás, atemorizando a jóvenes y niños, quienes, fruto de esta repugnante manía eclesial, desarrollarán luego en su adultez fobias, ansiedades y temores de todo tipo. Estas prácticas del todo indecentes, que deben ser denunciadas a gritos, logran que pastores y curas sean 1000 veces más hijos de Lucifer que los demonios del Averno contra los que ellos mismos predican. Por el contrario, el verdadero profesional de la psicología racional
Es la única línea de defensa que tenemos contra la desviación mental. Él es el estudioso que nos ayudará a enfrentar con éxito la depresión que nos llegará al darnos cuenta de que los hermanitos amados son peores, más mala gente que los mismos demonios mundanos. Son los profesionales de la salud mental los que nos sostendrán cuando nos enteremos que el pastor robó o dejó embarazada a una jovencita del coro, o aquel cura tan amoroso que resultó luego ser un pedófilo pederasta asqueroso. Cuando todo el edificio, cuando toda la estructura mental que te has formado apoyada en la Biblia, que te has fabricado tú porque sí, y permitido también que te fabriquen, cuando todo eso se caiga frente al empuje de la realidad repugnante que hace su nido en la Iglesia, ¿quién te crees que vendrá en tu auxilio? Será el psicólogo serio, que no se ha mezclado con ninguna ideología, primero porque no tiene necesidad de ello, y segundo, porque él, mejor que nadie, sabe que ninguna ideología es de fiar. ¿Cómo podrá existir entonces alguien que se nos venda como un psicólogo cristiano y nosotros le creamos? ¿Podrá el amargo veneno curar con dulzor? ¿De la boca del necio podrá salir un consejo útil? ¿Será cierto que el amor y el odio conviven felizmente? ¿Cómo podrá unirse entonces la salud mental con el miedo, la amenaza, el autoritarismo, la mentira, las supersticiones, las sugestiones y todos los vicios de la mente que aseguran que la ilusión es certidumbre? Pretender que esa indecente abominación es cierta y posible solo será una indecente mentira salida del barril de las mentiras o iglesia. Un ejemplo más de la malicia interminable de estos idealistas manipuladores vacíos de ideas propias. Así que, queridos amigos, hacedme un favor, porque en algún momento tenemos que terminar esta charla. Juntad el norte con el sur y decidle a los navegantes que es un nuevo punto cardinal. Poned una serpiente venenosa para que alimente y críe un lindo ratoncito blanco. O haced de una joven virgen y santa la encargada de un prostíbulo de carretera. Todas estas aberraciones imposibles juntas no llegarán jamás a la altura del soez asunto de la psicología secular unida a la religión en un repugnante e interminable beso con lengua.